Bienvenidos a ISEO, Instituto Superior de Estudios de Occidente. Sean todos bienvenidos y vamos a comenzar con esta presentación que vamos a ver el día de hoy, que precisamente forma parte de nuestro módulo 24 llamado Psicoterapia Sexual y de Pareja segunda parte, el cual en esta unidad o bloque número 2 pues se llama Respuesta Sexual Humana y Disfunciones Sexuales o Trastornos del Placer, que forma parte de nuestra maestría en Psicología Clínica. Y bueno, vamos a comenzar. Vamos a hablar primero cuál es nuestro objetivo como tal acerca de este bloque y va a ser pues que puedan analizar el ciclo de la respuesta humana y los trastornos del placer que pueden surgir en el proceso del mismo, tanto en hombres como en mujeres. Y bueno, en nuestro tema 2.1, ¿sí?, llamado Ciclo de Respuesta Sexual, modelos de Kaplan, Masters y Johnson, Álvarez Gallou, pues vamos a ver precisamente que durante la fase de respuesta sexual ocurren una serie de cambios tanto anatómicos, hormonales, vasculares, musculares y neuronales, ¿sí? Y todo esto pues abarcan prácticamente todo el organismo y son provocados por una serie de estímulos físicos y psicológicos. Todos estos cambios pues se producen siempre en cualquier tipo de relación sexual, ya sea homosexual o heterosexual o en cualquier conducta sexual, como la masturbación, la relación con o sin penetración y pueden no terminar en un orgasmo. Los trabajos precisamente de Master y Johnson, que fueron publicados en el 66, en 1966, se describieron con precisión científica pues las reacciones funcionales que experimentan los hombres y las mujeres durante las diversas etapas del ciclo de respuesta sexual como tal. Y bueno, estos autores precisamente dividieron las fases de la respuesta sexual en 4, lo que es la excitación, la meseta, el orgasmo y la resolución. ¿Sí? Y posteriormente Helen Singer Clapham en el 78 pues añadió una frase precisamente inicial del deseo, ¿sí? Y Sandra Leiblum en 1990 pues agregó una fase final llamada satisfacción. Sí, entonces si se fijan cómo se da la diferente respuesta tanto en los hombres como en la mujer, en cuanto al cómo se va desarrollando la excitación, la meseta y la duración y la resolución como tal, ¿sí? Y bueno, en nuestro tema 2.1 llamado Trastornos del Placer a partir del ciclo de la respuesta sexual, pues vamos a ver precisamente que estos son un conjunto de trastornos en los que los problemas psicológicos y o físicos pues dificultan a la persona disfrutar de su actividad sexual tal como desearía. Es un trastorno en alguna fase de la respuesta sexual, como tal, la excitación o la meseta o el orgasmo o la resolución. Y bueno, en los hombres puede tratarse de trastornos del deseo, el exceso como tal, déficit del exceso, déficit de los trastornos como tal de la excitación sexual o una falta de excitación general o un problema al iniciar la erección o problemas para mantener la erección o trastornos del orgasmo, dificultad para alcanzar el orgasmo o falta de este mismo, ¿sí? O un orgasmo prematuro, uno retardado, ausencia de eyaculación, eyaculación precoz, eyaculación retardada o trastornos en la resolución sexual como tal, ¿sí? Y algunas otras alteraciones o dispareunia, ¿sí? Y en las mujeres se pueden presentar algunos como el vaginismo, las fobias sexuales, la ansiedad social sexual, fobias como tal sexuales, la ansiedad sociosexual, factores predisponentes, entre otros más que vamos a ver más adelante, ¿sí? Y precisamente la falta de información y formación sexual o información recibida inadecuadamente pues nos habla mucho acerca a veces tiene mucha relación con estos tipos de alteraciones en el desarrollo sexual en cuanto al placer, ¿no? Al disfrutar. Entonces también la educación moral que pues desvaloriza lo que es la actividad sexual, la inseguridad en el rol como tal psicosexual y las experiencias sexuales traumáticas que estas abarcan dentro de los ambientes externos, ¿no? O el contexto en el que nos podemos encontrar y que puede ser un factor precipitante, ¿sí? Entonces, bueno, también existen pues causas fisiológicas como tal, que pueden ser enfermedades, pueden ser lesiones, entonces, bueno, todo esto lo vamos a ver más
más a profundidad cuando revisemos este bloque. Y bueno, en el tema 2.3, trastornos de placer en las mujeres, pues vamos a ver que precisamente las disfunciones sexuales pues son frecuentes y se estima que el 40% de hombres y mujeres las pueden presentar en algún momento de su vida. Las más frecuentes pues entre las mujeres, como las acabamos de nombrar, pues son la falta de interés por el sexo y los problemas de excitación. Y entre los hombres pues aparece con mayor frecuencia lo que es la eyaculación precoz y la impotencia. Entonces, precisamente como decíamos, el deseo sexual hipoactivo, que es una de las disfunciones sexuales femeninas como tal, es la falta de interés como tal en el sexo, la ausencia de fantasía o pensamientos de contenido sexual como tal, y eso pues obviamente genera una dificultad para implicarse en las actividades sexuales tanto autoeróticas o con la pareja, ¿sí? También está pues como tal la aversión al sexo, que puede estar muy relacionada como alguna experiencia traumática vivida en el pasado, ¿sí? Y bueno, aquí con esta pues suelen evitar lo que es el contacto sexual como tal. También está el trastorno de la excitación sexual, que se trata precisamente de la pérdida de niveles de excitación, desconexión física y emocional de la relación sexual, y se da pues una incapacidad para responder a las caricias y no se experimentan pues las respuestas fisiológicas sexuales como tal. También está el trastorno orgásmico, el vaginismo, algunas disfunciones sexuales debidas a enfermedad médica y disfunciones sexuales pues inducidas por sustancias, los cuales todos estos los vamos a ver más a fondo cuando revisemos nuestro capítulo. Y bueno, nuestro tema 2.4 llamado trastornos de placer en el hombre, pues vamos a ver precisamente que en el hombre los estímulos de tipo psíquico, como los recuerdos, las fantasías, los gestos, las miradas, las palabras, etcétera, pues lo excitan fácilmente, ¿sí? El hombre, según va madurando, aunque sigue influido por estos mecanismos, pues va respondiendo menos a ellos y cobra mayor importancia la estimulación por contacto directo, las caricias, el rozamiento, los besos en diferentes zonas del cuerpo, de la piel o por estimulación directa de los genitales, ¿sí? Entonces se pueden empezar a generar pues algunas disfunciones sexuales masculinas, como es la impotencia o la disfunción eréctil, que es la incapacidad para obtener o mantener una erección como tal, lo que es la eyaculación precoz, también que es la incapacidad para ejercer un control voluntario sobre el reflejo eyaculador, la eyaculación retardada, la anorgasmia, ¿sí? Y la dispareunia, que es dolor durante el coito y que puede ser durante la relación sexual o de manera posterior. Y bueno, en nuestro tema 2.5 llamado diagnóstico de los trastornos del placer, vamos a ver que el abordaje de las disfunciones sexuales pasa, como en cualquier otro problema de salud, por preguntar a los pacientes por su sexualidad, ¿sí? Lo que permitirá pues una detección activa como tal. Y la evaluación como tal pues debe servir por lo tanto para realizar pues un buen diagnóstico etiológico, es decir, conocer y establecer lo que son las causas físicas o psicológicas predominantes de esa disfunción, ¿sí? O esa alteración sexual. Y conocer precisamente los factores pues que pueden favorecer en estas situaciones y valorar el tipo de intervención posible, así como la motivación del paciente pues para incluirse en el tratamiento. Entonces, bueno, está precisamente dentro de esta evaluación psicológica, pues existen antecedentes, pueden existir antecedentes de psicopatologías o de abuso sexual u ofensas sexuales o rupturas traumáticas de parejas previas, de malos tratos o de alteración en la autoestima y la capacidad pues para hacer frente al problema como tal, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver cuando revisemos este tema cuáles son los puntos más significativos dentro de la evaluación que se debe de tomar en cuenta a la hora de tomar la historia clínica para poder tener pues unas causas más exactas y por lo tanto un tratamiento más funcional para el paciente, ¿sí? Y bueno, por el momento sería todo. Les agradezco mucho su disposición, su tiempo. Quedo totalmente a sus órdenes y seguimos en contacto. Les deseo que tengan un excelente día. Saludos.